Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 17 de octubre de 2024 y esto es La Contracrónica. Este domingo la empresa SpaceX consiguió aterrizar con éxito un gigantesco cohete propulsor sobre su plataforma de lanzamiento. Todo un hito de la ingeniería espacial que permitirá a la nave Starship, también diseñada por esta empresa, reutilizar tanto el propulsor como la nave en sí misma. El cohete lanzador, llamado Super Heavy, es la primera etapa del Starship, la encargada de llevarla hasta los límites del espacio. En ese punto, en lugar de desecharla, dejándola caer sobre el océano, como es habitual hacer con las etapas de los propulsores, SpaceX decidió devolverla a la plataforma de lanzamiento con asombrosa precisión, algo que no se había hecho nunca antes. Todo se retransmitió en directo a través de la red, por lo que tuvo una audiencia millonaria. Era realmente insólito observar cómo el Super Heavy, un cilindro inmenso de acero de más de 70 metros de largo, regresaba con calma a las instalaciones de lanzamiento. Una vez allí, sus motores redujeron la velocidad, enderezaron el aparato y poco después unos brazos que sobresalían de la torre lo engancharon, permitiendo que se posase suavemente sobre el mismo lugar del que había sido lanzado tan solo 7 minutos antes. El Starship, por su parte, siguió ascendiendo hasta una altitud suborbital de 150 kilómetros, realizó el vuelo previsto y terminó amerizando de forma controlada en aguas del Océano Índico. Podría parecer un lanzamiento cualquiera, pero no lo es en absoluto. El ensayo del 13 de octubre es el quinto de esta nave, pero es de capital importancia. Toda una hazaña aeroespacial, ya que si se puede recuperar de forma efectiva el cohete propulsor, los costes de lanzamiento se reducirían de forma considerable. El hecho de que SpaceX lo haya conseguido llamó la atención de todo el mundo, especialmente de la industria espacial y de la NASA, cuyo administrador, Bill Nelson, felicitó públicamente a SpaceX y a su presidente, a Elon Musk, que se mostró exultante tras semejante éxito, un éxito, por cierto, que muchos no daban por seguro. Musk agradeció al jefe de la NASA por su apoyo y dijo que SpaceX esperaba servir a la agencia para devolver a la humanidad a la Luna. Por de pronto, Starship tiene un contrato para transportar astronautas a la superficie lunar, pues tras más de medio siglo desde el último viaje, que tuvo lugar en el año 1972. Esta misión de la NASA es extremadamente ambiciosa, pero no solo está SpaceX embarcado en ella. Hay otras empresas como Lockheed Martin que acumulan retrasos en la parte que les toca a ellos. Esa es la razón por la que los plazos del programa, denominado Artemis, han sido nuevamente reprogramados. Los contratistas necesitan más tiempo para superar una serie de inconvenientes técnicos con los que se han ido encontrando. Para SpaceX, lo del domingo es un tanto que se apunta frente a la competencia. Elon Musk lleva años abogando por utilizar, o mejor dicho, reutilizar los cohetes para reducir el coste y posibilitar viajes al espacio a un precio sustancialmente menor al actual. Una vez dominada esa tecnología, permitirá también agilizar cualquier tipo de lanzamiento. Y no solo para viajar al espacio, sino para hacerlo entre, por ejemplo, dos puntos lejanos de la superficie terrestre. Es algo que parece ciencia ficción, pero podría convertirse en algo real una vez esta tecnología esté lo suficientemente madura. Mediante vuelos suborbitales se podría, por ejemplo, viajar de Europa a Extremo Oriente en un par de horas o cruzar el Atlántico en una hora. Las posibilidades son muy grandes, pues casi tanto como el desafío que supone para los ingenieros. Los primeros pasos ya se están dando y son muy prometedores. La compañía SpaceX, que como todo el mundo sabe, al menos todo el mundo medianamente bien informado sabe, es la niña de los ojos de Elon Musk, es la empresa que montó tras vender su parte de PayPal, se la vendieron a eBay en el año 2002. Pues bien, esta empresa lanzó el 13 de octubre el quinto vuelo de prueba de su cohete y su nave, que se llama Starship, ambos. Ahí ha habido un problema a la hora de denominarlos porque uno no sabe si se está refiriendo al cohete en sí mismo o se está refiriendo a la nave. No olvidemos que el cohete en el programa Apolo
El cohete tenía otro nombre, se llamaba Saturno V. No estaría de más que le cambiasen el nombre. Pero bueno, el sistema podemos llamarlo Starship y todos nos entendemos. Bien, la nave Starship, la nave propiamente dicha, pesa un total de 100 toneladas. Es una nave de grandes dimensiones. Es decir, para que nos hagamos una idea y la comparemos con algo que conocemos todos, es aproximadamente unas 2 veces un Airbus 320, más o menos. Un Airbus 320 en vacío, ¿se entiende? Es decir, sin combustible y sin pasajeros y sin equipajes. La misión del otro día era en principio algo rutinario, bueno, o quizá no tanto, porque no importaba tanto la misión en sí de la nave como lo que pretendían hacer, lo que tenían programado con el cohete lanzador, cohete que, como os he dicho antes, se llama Super Heavy, es decir, súper pesado. El plan era lanzar el Starship, la nave, junto con su cohete, recuperar el cohete sano y salvo en la misma torre de lanzamiento y que la nave Starship siguiese su curso conforme a la misión que tenía hasta el objetivo que se habían marcado. Concretamente, recorrió medio mundo en el Océano Índico, en los bordes mismos del espacio, y aterrizó, o amerizó, mejor dicho, de forma controlada en el Océano Índico. La parte del vuelo de la nave no era tan complicada. A ver, este es el 5º ensayo que se hace con esta nave y por lo tanto, pues más o menos ese tipo de detalles ya los tienen pulidos. La cuestión y la clave de todo era la recuperación del cohete. Esto sí que era algo muy delicado y donde muchas cosas, demasiadas cosas diría yo, podían salir mal. De hecho, se había generado mucha expectación entre aficionados a estas cosas y no solo. Yo no es que sea o me pueda considerar un aficionado a las cuestiones espaciales, me interesan, como es normal, forman parte de lo que sucede en el mundo, lo que acontece en el mundo, y además tienen otra cosa importante. En esta industria espacial se descubren muchas cosas y marcan muchas tendencias, por lo tanto es algo que hay que darle un seguimiento más o menos regular. Bien, pues había mucha expectación la semana pasada ya que iba a pasar, si le iba a conseguir aterrizar o no aterrizar el cohete. No iba a ser un aterrizaje cualquiera, eso de aterrizar cohetes ya lo tiene más o menos pulido SpaceX, sino colocarlo en la misma torre de lanzamiento de donde había sido lanzada poco antes. El Super Heavy, como digo, no es el primer cohete reutilizable. Esto es una tecnología que en SpaceX ya más o menos controlan, saben bastante de esto, porque reutilizar lanzadores es algo con lo que Elon Musk y los ingenieros de SpaceX viven obsesionados desde sus inicios, desde que empezó esta empresa, hace ya más de 20 años. Starship es el primer sistema de lanzamiento concebido para ser totalmente reutilizable. Y eso hace la diferencia. Significa que se puede despegar completamente, hacer una misión y recuperar el envoltorio, es decir, recuperar los vehículos. Bueno, hace un momento comparaba el peso del Starship con el de un avión de Airbus, el 320, creo que he dicho. Bueno, pues era para que nos hiciésemos una idea, porque todos en alguna ocasión, o en muchas, hemos volado a bordo de un Airbus 320, que es el avión más vendido del mundo y uno de los más comunes en las flotas de casi todas las aerolíneas. Son aviones ubicuos en las rutas de corto y medio alcance en cualquier rincón del planeta. Pero la comparación va algo más allá del peso. A ver, cuando tomamos un avión, un Airbus 320 o cualquier otro, despegamos del aeropuerto de origen y aterrizamos en el de destino habiendo consumido solo combustible. Nada más, bueno, no lo hemos consumido nosotros, lo ha consumido el avión para transportarnos. De hecho, el avión pesa mucho menos cuando aterriza que cuando despega. Esa es la razón por la cual, si se presenta un problema técnico, nada más despegar, el piloto, una de las cosas que hace es ganar altura y soltar combustible para poder aterrizar con seguridad, porque no podría hacerlo con las alas llenas de jet, de combustible de aviación. Pero quitando este combustible, el resto del avión aterriza pues tal y como despegó, exactamente con todos los mismos elementos. Esto posibilita que el mismo aparato, con sus preceptivas revisiones, como es lógico, pueda tener una vida útil realmente larga. Un avión bien mantenido, un avión comercial estoy hablando, puede tener una vida útil de 30 o 40 años sin demasiado esfuerzo. Esto, como es lógico, abarata mucho el transporte aéreo. Si cada vez que volamos, imaginémonoslo, se destruyese el aparato al aterrizar, pues volar en avión sería un lujo asiático, un lujo accesible solo a muy poca gente. Imaginemos que aterrizamos y nos bajamos del avión y viene una grúa, se lo lleva y lo achatarra. Pues no, hay que construir otro para volver a volar. No tendría ningún sentido. Bueno, pues
Eso es lo que se hacía, no con la grúa que achatarra, pero es lo que se ha venido haciendo con el transporte espacial. Esta ha sido la norma en el transporte hacia la órbita desde sus orígenes a finales de los años 50, cuando los soviéticos lanzaron el Sputnik. La carga útil se coloca en la punta del cohete. Muchas veces el cohete es tan grande que hay que mirar con prismáticos para ver exactamente dónde está la carga útil en cuestión, el satélite o la cápsula que es la que va a salir a la órbita. En un momento dado, ya en la parte alta de la atmósfera, se libera esa carga útil, se van quemando etapas y las etapas o el lanzador propiamente se desecha. Por lo general, dejando que caiga en el océano. Bueno, si la etapa se ha desprendido a mucha altitud, una parte se desintegra por la fricción con la atmósfera. Bueno, esta es la razón por la cual cuando despegan, concretamente cuando en el caso de Estados Unidos, que los lanzan desde Cabo Cañaveral en Florida, o la Agencia Espacial Europea, cuyo puerto de lanzamiento está en la Guayana Francesa, van hacia el mar para que este tipo de desechos caigan en el océano Atlántico y no caigan en zonas pobladas. Bien, esto hace que los viajes al espacio, ya sean con viajes tripulados por personas o carga, que es la mayor parte del tráfico hacia la órbita es carga, sean mucho más caros, ya que se necesita construir desde cero prácticamente todo el vehículo para cada uno de ellos. Lo que la comparación está un poco forzada que os he hecho antes con lo del avión, que si cada vez que tuviéramos que viajar en avión, el avión fuese nuevo y lo construyesen solo para que hiciésemos nosotros ese viaje. Bueno, pues eso es lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Y eso mismo era con lo que quería acabar Elon Musk cuando se puso con SpaceX, que era uno de sus sueños infantiles, al parecer. Ojo, no fue el primero en pensarlo. Esto de no tener que desechar prácticamente todo el transporte, pues es algo que viene desde los orígenes, pero la tecnología en los años 50 o 60 daba para lo que daba, era lo que había. Para escapar de la gravitación terrestre es muy costoso en términos energéticos y por lo tanto lo que tenían a mano y la tecnología disponible era mediante cohetes que se desechaban. No la carga útil, esa sí pasaba a la órbita, aunque buena parte de esa carga útil también se quemaba en la atmósfera. No hay más que ver el programa Apolo, lo que no sé si recordáis, aquella contrahistoria que hice, fue en 2019, si mal no recuerdo, coincidiendo con el 50 aniversario del viaje del Apolo 11, que os contaba que realmente lo único que volvió es una capsulita minúscula. El resto todo se quemó en la atmósfera o se desechó directamente. Bien, esto era algo que lo conocían, pero no había otra manera de hacerlo. Si se quería llegar al espacio, se quería llegar a la Luna, era el único modo. Ya en los años 70, la NASA ideó esto de los transbordadores espaciales, ya sabéis, el Challenger, el Columbia, que fueron retirados, pues no recuerdo el año exacto, creo que fue el año 2011, es decir, hace ya va camino de 15 años, y se concibieron para reutilizar buena parte del vehículo. Desde luego, el transbordador se reutilizaba después de una revisión muy exhaustiva y bastante cara, y los lanzadores tenían un depósito de combustible en el centro y dos cohetes a los lados. Bien, una parte del lanzador también se reutilizaba, otra directamente se desechaba. Pero la operación de los transbordadores espaciales era bastante cara. Cada lanzamiento costaba una pequeña fortuna, o una gran fortuna, según se mire. Y tras el segundo accidente mortal, que tuvo lugar en el año 2003, el primero fue el del año 1986, decidieron abandonar esta tecnología, porque era realmente caro y además muy arriesgada porque habían perdido ya 2 tripulaciones enteras. Bien, los ingenieros de SpaceX llevan años trabajando sobre esta misma idea, una idea que no terminó de cuajar con lo de los transbordadores, y además para los planes a medio y largo plazo de esta empresa es una tecnología, la de la recuperación, la de reutilizar los vehículos, que es fundamental, ya que de ello dependen no llegar a Marte, que por supuesto, o viajar a la Luna, que lo de Marte, en fin, esto es uno de los sueños que tiene, el principal, diría yo, que tiene Elon Musk ahora mismo y desde hace ya muchos años, pero está algo más lejano en el tiempo. Lo de la Luna parece ser que está más cercano y está empujando la NASA. Llevan años con esta historia y no terminan de armar una nueva expedición, entre otras cosas porque es bastante caro y cuesta sacar el dinero al Congreso para que pague estas cosas. Bien,
si quieren llegar a la Luna van a necesitar este tipo de tecnología. Si quieren llegar a Marte también. Pero para cosas mucho más prosaicas, como enviar satélites a la órbita, esto abarataría bastante. Lo haría mucho más sencillo. La compañía SpaceX, aparte de fabricar cohetes como los Falcon o este mismo, el Starship, tiene ya una empresa en marcha, que es la de Starlink. No lo olvidemos, que tiene ya como 6.000 satélites, más de 6.000, creo que son unos 7.000 ya, satélites que prestan servicios de comunicaciones, de datos, exactamente. Es una constelación gigantesca y además la quieren hacer crecer. Esto, si tienes una manera de mandar satélites de forma barata al espacio, pues esa empresa de Starlink puede ser rentable y ganar mucho dinero antes de tiempo. O puede suponer la diferencia entre que la empresa sea una ruina o que sea una máquina de hacer dinero. El transporte en muchas cosas es lo que marca la diferencia entre que algo sea barato o algo sea caro, que entre algo sea rentable y la quiebra, por resumirlo mucho. También es importante esto para los planes a largo plazo de la NASA, en este caso del programa lunar, el nuevo programa lunar. Quieren enviar astronautas a la Luna 50 y tantos años después del último viaje, que fue en el 72. Y luego está el tema de las misiones personales de Elon Musk. Ya sabéis, desde hace años, décadas, diría un par de décadas, está empeñado en desarrollar la tecnología necesaria para que se pueda realizar un viaje al planeta Marte, y no para llegar allí, tomar unas fotos y recoger unas muestras y volver a la Tierra, sino porque la idea que tiene Elon Musk es que Marte se convierta en una suerte de segundo hogar para la humanidad y que se vayan estableciendo colonias humanas poco a poco. Bien, este viaje, el primero, pues vendría sucedido de otros, y para eso es necesario que los lanzamientos sean más económicos. De hecho, una de las razones por las que se suspendió el programa Apolo en los años 70, que mucha gente no lo entiende. ¿Y por qué dejaron de ir a la Luna? Bueno, fue porque cada una de las misiones era carísima. La misión principal que tenían, el cometido, que era llegar antes que los soviéticos a la Luna, eso lo cumplieron, ya estaba hecho. A ser posible, tenían que llegar antes de terminar la década de los 60, como había prometido Kennedy unos años antes, pero eso ya lo habían hecho. Y no tenía mucho sentido seguir gastando ese dineral para enviar a 3 astronautas al año. El Starship no es propiamente un transbordador espacial. En principio parece algo más similar a una cápsula normal. Se lanza mediante un cohete propulsor, el Super Heavy que os comentaba antes. Es gigantesco, es un cilindro de acero, tiene 9 metros de diámetro, creo que son 71 de largo. Es decir, por seguir utilizando los símiles aeronáuticos, casi lo mismo que un Airbus 380. Estos que tienen 2 pisos. La longitud del 380 son 72 metros y la envergadura un poquito más. Cuando está vacío, el vacío sin combustible, el Super Heavy pesa aproximadamente unas 200 toneladas. Y cuando está lleno, transporta unas 3.400 toneladas de oxígeno y metano líquidos, que queman sus 33 motores, cada uno de los cuales Raptors se llaman. Una de las cosas de SpaceX es que sabe muy bien poner nombres. En este aspecto, desde luego, lo de Raptor es magnífico. Esto proporcionan aproximadamente 3 veces el empuje de los motores utilizados en los cohetes actuales de SpaceX. La Starship, propiamente dicha, la que se encuentra sobre esta bestia, es algo más corta, pero mucho más elegante. Tiene el morro afilado y unas aletas un poco rechonchas, y gracias a unas placas de fibra de carbono, creo que es su escudo térmico, pues el vientre de la nave es de color negro. Tiene también sus propios motores Raptor, un total de 6. Bueno, 3 son iguales a los del Super Heavy y otros 3, al parecer, los ingenieros los han adaptado para trabajar en el vacío del espacio en lugar de en la atmósfera terrestre. El proyecto que tienen es poder lanzar esta nave al espacio. Simplemente. Se concibió para eso, se llama Starship, es decir, barco del espacio, nave del espacio, pero separándose de su lanzador y que ambas partes sean recuperables. Para eso hacen falta muchos vuelos de prueba. Estas cosas nunca salen a la primera. El lanzamiento del domingo fue magnífico. Un cohete propulsor. El cohete tenía una potencia brutal, es decir, creo que más potencia incluso que el Saturno V del programa Apolo, que se lanzó
hacia el espacio. Esto era de madrugada, dejando atrás una columna brillante de llamas teñidas de azul. Bueno, estas cosas ya sabéis que todo lo relativo con el espacio es una cosa muy visual y fotogénica. Pero bueno, esta maravilla ya se había visto antes, porque de hecho este es el quinto, se había visto 4 veces antes. En el primer vuelo de prueba, que fue en abril del año pasado, de 2023, el Super Heavy y la Starship no lograron separarse. Fracaso. En el segundo, en noviembre fue, unos meses más tarde, se separaron, pero el Super Heavy se desintegró y la Starship se incendió. De nuevo, le achacaron un fracaso, no saben lo que están haciendo, etc. Para esto hay que tener mucha paciencia. No fracasaron, simplemente necesitas en este tipo de cosas que te fallen cosas para poderlas solucionar. En el tercero, esto ya fue este año, creo que en marzo, el Super Heavy realizó las maniobras necesarias para descender a un punto designado en el Golfo de México, donde si se descontrolaba, nada ni nadie pues resultaría dañado. Pero se descontroló. La Starship se desintegró durante el reingreso. En el cuarto vuelo de prueba, que fue en el mes de junio, el Super Heavy logró un aterrizaje vertical controlado en el Golfo. Por lo que la compañía, viendo que la cosa ya les marchaba, les habían hecho falta 4 ensayos, ya planeó intentar traerlo de regreso a la plataforma, que era el más difícil todavía, casi una cosa circense. Y a pesar de sufrir pues unos cuantos daños durante el reingreso, el Starship permaneció intacto durante la última prueba. Se puso en posición vertical y encendió sus motores para un aterrizaje o amerizaje, mejor dicho, antes de impactar contra el océano. Pero lo extraordinario de esto no era el amerizaje de la nave, sino el aterrizaje de la etapa propulsora del Super Heavy. A tan solo 1 kilómetro de la superficie, y tras ya haber bajado pues desde el mismo límite del espacio prácticamente, y todavía viajando a una velocidad pues más o menos sería la del sonido, este megacilindro de acero volvió a encender 13 de sus 33 motores y segundos después de haber reducido su velocidad a aproximadamente unos 200 kilómetros por hora, apagó casi todos ellos, quedando en equilibrio sobre el empuje mínimo de 3 motores. Vamos, se asemejaba aquello a un palo de una escoba sostenido sobre un dedo. Y ya esos 3 motores lo guiaron con mucha calma hasta la torre de lanzamiento. Una torre bastante alta, de 140 metros de altura, desde la que había despegado pues muy poco tiempo antes, solo 7 minutos. Así que mientras el cohete ya se había pegado a la torre, salieron unos brazos de la torre, se abrazaron sobre él, se cerraron y nada, y ahí se detuvo, con algunas llamas lamiendo su base. No sé si habéis visto el vídeo, es cortito evidentemente porque todo tuvo lugar muy rápido, pero merece la pena verlo. Vamos, todo un éxito, y así lo hizo ver Elon Musk en X, donde se mostró, bueno, pues como se muestra este hombre cada vez que las cosas le salen bien, que es bastante a menudo, por cierto. Elon Musk tiene también una gran facilidad para el marketing y para vender, conoce bien cómo funciona el mundo actual y cómo se transmiten las noticias y cómo se venden este tipo de cosas. Bueno, recordad hace unos años el día que juntó Tesla y SpaceX y lanzó un descapotable con un maniquí, entre comillas, conduciendo ese descapotable. De nuevo, estaban todas las televisiones, estaban todos los periódicos en internet, en las redes sociales, pues con esto 3/4 partes de lo mismo. El lanzamiento fue seguido por millones de personas a través de su propia red social de X y de otras partes, de otros sitios de internet, donde se estaba retransmitiendo. Como todo lo que hace Elon Musk, y más en estos tiempos, automáticamente se convirtió en noticia. Suscitó además muchísima atención por parte de los medios, seguramente, y esto no lo elimino en absoluto, porque algunos esperaban que fracasase. Desde que Musk se metió en política, y ahora es innegable que está metido en política, concretamente se metió oficialmente, no es que se presente como cargo para que le elijan para un cargo, pero apoya ya abiertamente a un candidato y de manera muy entusiasta, que es Donald Trump. Fue el día del intento de asesinato en julio de este año, el día de Pensilvania. Pues bien, desde entonces colecciona enemigos, pero también muchos amigos, eso sí, sobrevenidos. Entre ellos, el propio candidato Donald Trump, que se alegró de la proeza espacial de uno de
su amigo Elon Musk y uno de sus principales apoyos. Pero este es el problema de la política, que lo ensucia y lo envenena todo, que se politizan hasta este tipo de cosas. Pero si alguien intenta hacer una cosa como esta, me da igual de qué ideas políticas tenga o a qué partido vote. Si alguien pretende colocar de manera vertical un cohete que viene del espacio en su misma torre de lanzamiento y lo consigue, le voy a aplaudir siempre. Me parece una proeza. Pero bueno, el otro día andaban algunos diciendo, bueno, a ver si fracasa, vais a ver cómo fracase, etc. A mí me pareció de cualquier manera un espectáculo digno de ser visto y todo un avance para los futuros viajes espaciales. Pero ojo, no solo para los viajes espaciales. El desarrollo de estas tecnologías repercutirá muy positivamente en la propia SpaceX. Es decir, que Elon Musk es un visionario, pero un visionario con los pies en la tierra, no olvidemos. Para Starlink, esta tecnología le viene como anillo al dedo. Esto le permitirá colocar más satélites Starlink y más pesados, lo que aumentará de forma apreciable la capacidad del sistema para proporcionar acceso a Internet de alta velocidad. Actualmente, como decía, hay unos 7.000 satélites Starlink en órbita. La empresa quiere lanzar o tiene previsto lanzar unos 5.000 más, hasta ya los 12.000, pues que hay planes de poner 34.000 satélites Starlink en órbita. Esto también permitirá poner, por ejemplo, depósitos de combustible en órbita, en los que algunas naves podrían reabastecerse en su camino hacia la Luna, por ejemplo. Esto es lo que exige la NASA, uno de los requisitos, y tal vez algún día a Marte, como desea el propio Musk. El aterrizaje fue un triunfo, y es así. Para los ingenieros, desde luego, es un triunfo de la ingeniería. Esto sugiere que los planes de la empresa para lanzar una nave espacial reutilizable, la Starship propiamente dicha, de hacerlo de manera regular, no de manera puntual, son factibles. Y esto significa que la cantidad de carga que SpaceX podría llegar a poner en órbita, bueno, para sí misma y para sus clientes, incluyendo el gobierno estadounidense, puede aumentar de forma espectacular en la segunda mitad de esta década y no digamos ya en la década próxima, la década de los 30. El coste por tonelada de poner todo ese material allí debería reducirse con esta tecnología de forma drástica. Los Falcon 9, que son de SpaceX, son semi-reutilizables y que se utilizan ya con frecuencia, han reducido de forma sensible, muy sensible, el coste de lanzamiento. Una Starship, que es mucho más grande y totalmente reutilizable, no semi-reutilizable, debería hacer al menos lo mismo y posiblemente mucho más. Es de hecho el mayor avance en los viajes espaciales desde la década de los 60. Otra prueba de que este tipo de operaciones son una posibilidad relativamente a corto plazo, que podríamos ver relativamente, ya digo, no para mañana ni para pasado mañana, fue el aterrizaje que se produjo una hora después de que el Super Heavy regresase a la plataforma en Texas, cuando la Starship amerizó de forma muy suave en el Océano Índico. A diferencia del Super Heavy, la Starship tiene que reingresar a la atmósfera terrestre a velocidades orbitales, es decir, de más de 25.000 km por hora. En este vuelo de prueba, el blindaje térmico necesario para hacer frente al reingreso funcionó mucho mejor que en el vuelo de prueba anterior, que fue en el mes de junio, pero aún no fue perfecto. Bueno, el vídeo en directo mostraba que una parte de la estructura de la nave se quemaba. Pero bueno, quitando eso, la Starship realizó sus maniobras de aterrizaje tal y como estaba previsto y amerizó en el lugar previsto. Bueno, su regreso, de hecho, fue captado por una cámara que habían colocado sobre una boya. El vuelo demostró que la ventaja que SpaceX tiene en estos momentos respecto a su competencia. Los ingenieros que trabajan en el Starship pudieron hacer regresar el cohete a la Tierra porque tienen mucha experiencia en esto de recuperar primeras etapas, aunque eso sí, mucho más pequeñas que la del Starship. La del Falcon 9 es más pequeña. SpaceX aterriza estas primeras etapas, que ojo, tienen sus propias patitas de aterrizaje y por lo tanto no necesitan ser atrapadas en el aire, desde hace ya años, desde hace 10 años, casi 10 años, pues desde finales de 2015, y ya lo han hecho en algo así como 300 ocasiones. Ninguna otra compañía de cohetería tiene actualmente una primera etapa reutilizable. Aunque hay dos de ellas que parecen estar cerca de tenerla. Una es Blue Origin, que es de Jeff Bezos, el de Amazon,
que tiene intención de probar un cohete de este tipo en los próximos meses, y luego una startup más pequeñita que se llama Rocket Lab, que también planea lanzar uno el año que viene. Pero vamos, que se necesitan hacer más ensayos. SpaceX necesita demostrar que la Starship puede encender y apagar sus motores en el espacio y así entrar en órbita y, sobre todo, salir de ella. Y luego, por último, necesita demostrar que también puede aterrizar la Starship en perfecto estado. Una vez eso suceda, pues habrá mucho trabajo por hacer. El programa Artemis de la NASA depende hoy por completo de que las Starships puedan alcanzar la órbita de forma regular, al menos una vez a la semana, quizá más. El hecho de poder subir muchas toneladas a la órbita a bajo precio, a bajo coste, abre la puerta a poder construir estructuras mucho mayores en el espacio. El Starship tendría otra utilidad, digamos, más mundana, la de viajar entre dos puntos distantes de la superficie terrestre, mediante una trayectoria balística, es decir, saliendo de la atmósfera y volviendo a entrar. El ejército de Estados Unidos ya lo está estudiando como medio para llevar tropas o carga en poco tiempo a todo el mundo. El vuelo suborbital es más económico que el orbital, así que es posible que a medio plazo esta opción fuese económicamente viable para un porcentaje de población no tan reducido. Viajar de Europa a China o a Japón podría hacerse en menos de 2 horas, incluyendo despegue y aterrizaje. Cruzar el Atlántico llevaría en torno a 1 hora. Sería como los propios vuelos intercontinentales, en sus inicios algo reservado a clientes con poder adquisitivo muy elevado, pero los billetes costarían mucho menos, bueno, muchísimo menos que esos viajes suborbitales que pagan ahora los millonarios. A ver, todavía falta mucho para eso, pero sería una genuina revolución en el transporte aéreo. La primera, de hecho, desde que aparecieron los primeros vuelos a reacción, allá por la década de los 50, 60. Estamos hablando de varias décadas y muchos desarrollos tecnológicos, pero bueno, por algo hay que empezar. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Francisco, que trae 2 temas. El primero sobre el tercer intento de asesinato de Donald Trump y el segundo sobre la ley del suelo. Hola Fernando, tengo 2 preguntas para ti. La primera es, ¿por qué el tercer atentado de Trump no ha sido una sorpresa de octubre? Es decir, he encontrado muy pocas noticias sobre este tercer atentado. Si nos pudieras profundizar un poco más sobre qué ha pasado, pues mejor. Y es curioso como ya ni siquiera es noticia y no es una sorpresa de octubre. De hecho, tú lo has tocado de pasada y es verdad, es que no ha sido una sorpresa. Pero los demócratas han conseguido anular cualquier sorpresa de este tipo de victimización de Trump, ¿no? Lo han demonizado tanto que han conseguido que no sea una noticia como otro atentado de Trump. Si fueran 15, pues 15 atentados de Trump. La segunda es sobre la ley del suelo de Aznar. Como sabes y has sufrido, en Madrid hubo una manifestación contra los alquileres y los precios y todo este rollo. Y todo es muy equivocado, vamos, cada vez que salía alguien aquello era terrorífico. Me hace alegrarme de estar en Georgia, que la gente no está tan confundida, ¿no?, con este tipo de cosas. Pero mi pregunta es la siguiente. Según tengo entendido, la ley de liberalización del suelo, que lo llaman la izquierda, pero en realidad no fue una liberalización del suelo, lo que hacía es dejar solo a las comunidades autónomas. Y mi pregunta es, ¿por qué Madrid, que tiene un problema que sube mucho los alquileres, menos que en Barcelona, teniendo muchos más habitantes y habiendo más gente queriendo ir a Madrid que a Barcelona, ¿por qué no han liberalizado el suelo en esas regiones? Una de las cosas que defendemos los liberales es la libre competencia entre comunidades y que esto provoca la competencia por sus ciudadanos. Y Ayuso se supone que es un poco más liberal que, digamos, yo qué sé, Julio Anguita, por decir una exageración, ¿no? Se supone que es liberal, ¿no? ¿Por qué no ha liberalizado el suelo en la Comunidad de Madrid? Sería una medida que bajaría los precios de las viviendas y bajaría los precios de los alquileres, por ende, porque si hay más viviendas, también hay más viviendas para alquiler. Bueno, estas son mis 2 preguntas. Muchas gracias por tu programa y un abrazo a todos los contraescuchas. Me traes 2 temas, Francisco. Vamos a empezar por el segundo, el de la ley del suelo de 1998, la famosa ley del suelo de Aznar, que lo mismo sirve para explicar la burbuja inmobiliaria que el ascenso de los alquileres. Vamos, ya sabes que cuando la extrema izquierda se agarra a un tema, no hay manera de soltarles de ahí por más veces que se lo expliques. La ley del suelo de Aznar, y lo digo así en breve, no liberalizó el suelo. Eso es un mito que no entiendo que a estas alturas se siga perpetuando. Liberalizar el suelo significa declarar todo el suelo edificable salvo indicación en contrario. Bien, eso no sucede en España. Nada más.
Son las comunidades autónomas las que a través de planes urbanísticos deciden para qué se va a emplear ese suelo y qué edificabilidad tiene. Si eso es lo que entienden por liberalización, pues no sé, que baje Dios del cielo y lo vea y nos lo explique. Lo que quería hacer en aquel momento, de esto han pasado ya más de 25 años, era que bajase el precio de la vivienda. Y con buen criterio pensó que si había más oferta, pues ese precio bajaría. Pero esa ley fue recortada de forma drástica por el Supremo, que declaró que el suelo, mejor dicho, su gestión, pertenece a las comunidades autónomas. En Madrid, ya que dices que por qué no se liberaliza el suelo en Madrid, a ver, en Madrid no hay demasiado problema con el suelo edificable. El problema está en que a pesar de que existe suelo edificable dentro de la Comunidad de Madrid, los promotores no se deciden a construir, la mayor parte de las veces. Ya sea por incertidumbre, ya sea porque la regulación es muy densa, ya sea porque carecen de la financiación, ya sea porque no ven negocio en ello. Ten en cuenta que construir una promoción de viviendas implica una inversión muy grande, que luego tienes que recuperar con la venta. Es decir, hay demanda de vivienda. De lo que se trata y que lo que justifica la construcción es que haya demanda solvente. Nada más. Demanda hay de todo. Dirás, ¿por qué no se venden más Ferraris en España? Porque no hay demanda solvente de Ferraris. Pues lo mismo pasa con las casas. A ver, la casa no es un Ferrari, pero implica que tengas que endeudarte. Los compradores de viviendas no suelen pagar la casa tocateja, piden una hipoteca al banco y si se la conceden, pues ya pagan. Los bancos no regalan las hipotecas, precisamente, como sucedía hace 20 años. De cualquier modo, el problema ahora mismo no es tanto de vivienda nueva como de alquiler. Los que se manifestaban el otro día no se quejaban por no poder comprar una casa, sino por no poder alquilarla. Y en eso nada tiene que ver la ley del suelo de Aznar. Y en cambio tiene mucho que ver las sucesivas leyes que se han aprobado para proteger a los inquilinos, desprotegiendo de paso a los propietarios, que han reaccionado sacando sus viviendas del mercado. El resultado es que hay mucha más demanda que oferta, y eso ha hecho subir los precios hasta la estratosfera, como sucede en Madrid y en otras ciudades. Luego, respecto a lo de Donald Trump y sus intentos de asesinato en esta campaña, a ver, el último fue el pasado sábado, si mal no recuerdo, sí, fue el día 12. No fue algo como lo de Pensilvania, el mes de julio, que le pasó la bala rozando la oreja, pero vamos que no hubo tiroteo. Simplemente detuvieron a un hombre cerca de un mitin que iba a dar Trump en el sur de California. El hombre llevaba un par de armas de fuego, varios pasaportes y circulaba en un vehículo con matrícula falsa. Le detuvieron, le incautaron las armas y el vehículo y le pusieron en libertad. No sabemos realmente si era un simple delincuente local que iba con sus armas y sus matrículas falsas por esa zona o si se trataba de alguien que quería asesinar a Trump. Que, por cierto, no es fácil hoy, ¿eh? Da los mítines ahora rodeado de unas medidas de seguridad muy fuertes. Bueno, delante del estrado tiene incluso un cristal antibalas. Hace cosa de un mes, a mediados de septiembre, hubo otro intento, en este caso en Florida, mientras Trump jugaba al golf. En este caso era un hombre que se ocultó con un rifle tras unos arbustos. Ahí sí se ha podido demostrar que aquel hombre intentaba disparar a Donald Trump. No sé, quizá esta última es la razón por la que no se le ha dado demasiada cobertura. Pero bueno, que se ha normalizado el hecho de que a Trump es razonable que haya gente que le quiera matar. Y normalizar algo así me parece un auténtico disparate. En fin, seguimos con Carlos, que nos habla de la manifestación del otro día sobre el tema este de la vivienda. Muy buenas tardes, Fernando. Pues quería hablar sobre el tema de la manifestación de ayer, con el tema de la vivienda. Y hay varias cuestiones que me río porque es que no entiendo. Porque la manifestación se veía claramente, bueno, que sobre todo de la gente de la corriente de izquierdas, voy a simplificarlo así. Y no sé si se manifestaban contra ellos mismos, ¿no? Porque quien lleva gobernando 6 años es el PSOE y junto con toda la izquierda. Y quienes han podido hacer cambios son precisamente ellos, ¿no? Entonces, no exigieron al Ministerio de la Vivienda, ¿no? Que se pusiesen las pilas. Y lo que exigían también, bueno, sonaba un poco a cierta corriente, ¿no? Olía un poquito a tufillo bolivariano, ¿no? Escuché cánticos de expropiar y demás. Y quiero decir, sobre esta gente pesa más la ideología, ¿no? Que sobre el gobierno, digo. Que lo que realmente funciona, lo práctico, quiero decir, si hay ciertas cosas ideológicas que funcionan socialistas, ¿por qué no aplicarlas, no? Liberales, ¿por qué no aplicarlas? Me da igual la ideología del gobierno, es que me da igual la ideología del votante. Quiero decir, si mi ley liberaliza y protege a los propietarios y resulta que la oferta hasta ahora pues casi se ha triplicado, lo último que leí era algo así,
y el precio del alquiler ha bajado un 26%, lo último que vi, ¿por qué no hacer lo mismo? Porque Milei a lo mejor es el problema número uno o es el enemigo número uno del gobierno de España ahora. ¿Por qué no copiar eso? Oye, mira, a esto les ha funcionado, que Argentina estaba en la misma situación. Entonces es que no lo entiendo. Y encima la gente exige, no, es que los propietarios tienen que ser buenos. Oye, ¿por qué tiene un propietario de una casa que a lo mejor se la ha pagado él con el sudor de su frente o la ha heredado de sus padres, los cuales les costó mucho pagarla, ¿no? Es tuya, porque no, es que esta gente se pierde en, no, es que los derechos, es que la democracia, es que esto no es democrático, es que esto atenta contra los derechos. Ya vale, y los deberes de la gente. Es que siempre me hablan de derechos. O sea, no hay construcción de nuevas viviendas. No hay protección al que alquila frente a los impagos. Cada vez hay más precariedad material y laboral. La gente está cobrando menos. A la gente fiscalmente la están ahogando. A los empresarios también. Y claro, exigen viviendas en el centro de Madrid de 100 metros cuadrados por 500 euros. Claro, es que no va a poder ser. Encima, si la gente se va moviendo a las grandes ciudades, porque a las afueras cada vez hay menos trabajo, que también en las ciudades, ¿no? Pero cada vez hay menos trabajo, pues entre que ya no hay ofertas y no están protegiendo a los que ponen sus casas en alquiler, y tanto que iban a construir, ¿no? 250.000 viviendas de públicas, tal, que no han construido ni una. O sea, que nos mienten en cuanto a eso también. No sé si para señalar a los propietarios, ¿no? y mantenerse más en el poder. O sea, siempre hay un porqué. Y si sigues el dinero más, pues no sé si desvarío o qué, pero me da a mí que, bueno, que no quieren solucionar este problema. Y que la gente, no entiendo cómo no ve que expropiar no es la solución, ni señalar al propietario. O sea, que la solución es liberalizar la vivienda, proteger a los propietarios y frente a los impagos y ocupaciones y problemas, ¿no? Y construir, ¿no? Para que haya más oferta. Bueno, pues es que, no sé, es que acabas volviéndote loco si lo piensas así. Así que me gustaría que me des tu opinión y si estoy equivocado en algo, porque de un tiempo a esta parte creo que se está volviendo todo el mundo loco. Y que no sé si saben que eso por lo que se manifiestan no funciona, o no funciona tanto como ellos querrían, o que en los países en los que se ha aplicado están en la más absoluta ruina. En fin, Fernando, un fuerte abrazo y como siempre, gracias por tu programa. Comentaba hace un momento a Francisco que el problema del alquiler en España es que hay mucha más demanda de alquiler que oferta de alquileres. Esa es la razón por la que cuando quieres alquilar una vivienda en una ciudad grande, lo que te encuentras es que te exigen una gran cantidad de requisitos y que te tienes que poner en la cola. Esa casa que tú has escogido para alquilar, lo mismo tiene 20, 30 o 40 pretendientes. Y no solo eso, si consigues alquilar la vivienda, al final tendrás que pagar un precio muy por encima del que esa misma vivienda tenía hace 5 o 6 años. Esas dos señales, que la demanda está disparada y que el precio ha subido. En fin, y no solo que está disparada, sino que se fijan tantos requisitos a la demanda y que el precio es tan alto, lo que te están diciendo es que falta mucha oferta. Caray, si yo quiero comprar un vehículo, llego al concesionario, me encuentro que su precio es elevado, eso de primeras, y que poco menos tengo que hacer una puja con otros clientes para conseguirlo, lo primero que pensaré no es que el tipo del concesionario es un malvado, sino que ese vehículo es escaso. Pues bien, algo tan elemental parece ser que la izquierda española no lo entiende y persevera en sus soluciones de siempre, que consisten en expropiar y en redistribuir, que además al final no solucionan nada. Aquí nos encontramos con un problema, y es que pues dicen no al derecho a la vivienda. A ver, tan derecho es la vivienda como la propiedad. La diferencia entre los dos derechos es que el derecho a la propiedad no se ejerce a costa de terceros. Yo soy propietario de mi casa y no la ejerzo a costa de los demás. La he ahorrado o me la transmitió mi padre al morir y entonces me la dejó. Pero bueno, la mayor parte de la gente ha pagado su vivienda con una hipoteca. Es decir, trabajando, en una palabra. En este caso, bueno, no se ejerce a costa de los demás. Es como el derecho a la vida, no lo ejerces a costa de los demás. Pero ellos entienden el derecho a la vivienda, ya sabéis, a lo de la vivienda digna,
como algo que sí se ejerce a costa de terceros. Es decir, alguien les tiene que pagar esa vivienda. Y eso entonces no es un derecho. Un derecho es algo que tú puedes ejercer sin que por ti mismo, de forma autónoma. Derecho a la vida es eso. Tú para poder vivir no necesitas arrebatarle la vida a otro. Tú dices, tengo derecho a la vivienda y si no no la puedo pagar, que me la pague otro, que me la pague un tercero. Están con esa historia de este es derecho a la vivienda, entonces me la tiene que pagar otra persona, el Estado, en definitiva, pero el Estado lo financiamos los contribuyentes. Lo que están diciendo sin decirlo, así de una manera muy explícita, a veces lo dicen de forma explícita, es que el gobierno tiene que expropiar segundas residencias y alquilárselas a ellos al precio que ellos digan, lo que ellos consideran un precio justo. En esencia es eso. Y sí, efectivamente, es todo ideología. Se sorprenderían muchos de ellos que la casa que quieren alquilar en el barrio que quieren alquilar va a seguir siendo cara porque es escasa tanto en Madrid como en Barcelona como en cualquier otra ciudad. Pero bueno, de cualquier modo la manifestación de este fin de semana hay que entenderla más en clave política, ¿eh? El gobierno, como bien sabéis, se encuentra metido en muchos problemas. Bueno, le han salido unos cuantos casos de corrupción y además es muy débil en el Parlamento. Y necesita apelar a su base más rocosa, que es la extrema izquierda. Ya sabéis, ese magma podemita que hoy por hoy supone el soporte principal de Pedro Sánchez en las urnas. Así pudimos asistir durante la manifestación a un espectáculo un tanto desconcertante, el de ver a conspicuos miembros del Partido Socialista manifestándose contra el mismo gobierno del Partido Socialista. Los manifestantes, de cualquier modo, no cargaban contra el gobierno, sino contra, entre comillas, los rentistas, con el ánimo de identificar a toda persona que tiene una casa en alquiler como un rentista. Y contra el gobierno de la Comunidad de Madrid, que la cosa iba de eso, como si solo fuese Madrid, donde los alquileres están altos. Bien, pues vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla no de la vivienda, pero sí de Pedro Sánchez. A los 15 minutos de inventarse la democracia, esta degeneró en demagogia, y hasta hoy. En la demagogia, Pedro está en su salsa, y si añadimos al caldo polarización y fragmentación de partidos, todo le cuadra. No sabemos cuánto estará Pedro, sí que será contraproducente, sí que se nos hará largo y sí que tras él no vendrá ninguna salvación. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 17 de octubre. Mañana es 18 y será como mañana es viernes, pues tendremos contrahistoria, una contrahistoria de altísimo nivel con Alberto Garín. Ahí lo dejo. Y de tema artístico, no os doy más pistas. Hasta mañana.